Moisés tenía esa asignación, pero no tendría que enfrentar esa asignación solo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era su seguridad. La presencia de Dios iba a ir con Moisés. Así también nosotros, amados, vivimos días donde quizás nosotros no sabemos cómo seguir hacia adelante, pero Dios todavía, ay Dios mío, mira, Dios todavía acompaña a los que dependen de Él. Y como Moisés dependía del Señor, Dios lo estaba acompañando. Te pregunto en esta noche, ¿estás dependiendo del Señor? Porque si tú eres dependiente del Señor, tú puedes decir, el Señor me ha dicho, mi presencia irá contigo. Dios te bendiga poderosamente. Este que te habla y te saluda es tu hermano y amigo Alexander Rosado, y deseo que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté en tu vida. Esta noche quiero traer un mensaje de parte del Señor. Lo ubicamos allá en la palabra Éxodo capítulo 33, versos 14 al 15, donde dice: a la gloria del Padre, Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vuelvo a leer. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, estoy delante de tu presencia y te ruego, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, haga el efecto por la cual tú la envías, Dios mío. Tu palabra que es viva y eficaz, Dios mío, y más cortante que toda espada de dos filos, Dios mío, que pueda, Dios mío, liberar a alguien en esta noche. Padre, yo te ruego, Señor, que mientras yo esté predicando, Señor, seas tú sanando a los enfermos, seas tú, Dios mío, Señor, dando libertad al cautivo, Dios mío, y todo aquel que está en cadena, que sus cadenas sean rotas. Y si hay alguien que no te conoce o se apartó de ti, pueda venir, Señor, nuevamente al camino del Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, en esta noche quiero predicar bajo el tema más de tu presencia. Sí, ese es el tema, más de tu presencia. Y esa presencia que estamos hablando es la presencia del Señor. Yo quiero que atendamos algo un momento cuando estamos leyendo ese versículo donde Moisés le está diciendo al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Quiero que entiendas algo. Israel anteriormente ya le había fallado al Señor, es decir, el pueblo del Señor había fallado, y Moisés sabía que no bastaba con llegar a la tierra prometida, porque ciertamente era una promesa que ya Dios le había dado a Moisés de que el pueblo iba a pisar Canaán. Escúchame, podían tener camino, podían tener promesa, podían tener un destino, pero sin Dios nada tendría sentido. Por eso es que Moisés no pidió comodidad, él pidió presencia. Por eso le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y nosotros también podemos tener, mira, muchas cosas. Podemos tener cosas materiales, podemos tener quizás todo en este mundo, podemos sentir que lo tenemos todo materialmente hablando en esta vida, pero a la misma vez podemos sentir un vacío por dentro. Es que, amado, hay lugares donde no vale la pena llegar si Dios no va con nosotros. Escúchame bien, porque esto es poderoso. ¿De qué vale que nosotros vayamos a adquirir una posesión, a adquirir un carro, a adquirir algo que quizás el Dios mismo nos ha prometido, pero no tener la presencia de Dios? Escúchame bien, que hoy nazca este clamor en la vida de alguien, que hoy alguien pueda decir, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de tu presencia, yo no quiero caminar sin ti, Señor. Que pueda decir, mira, así como Moisés, que podamos decir como Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Habrá alguien en esta noche que pueda decir, si tu presencia no va conmigo,
no nos saques de aquí. Escúchame, el texto comienza diciendo, mi presencia irá contigo. Escúchame bien. En pocas palabras, le estaba diciendo el Señor a Moisés, tú no vas a caminar solo. Y eso es lo que Dios le está diciendo a alguien en esta noche. Si mi presencia va contigo, tú no vas a caminar solo. Mira, Dios no le prometió a Moisés un camino sin problemas. Lo mismo que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y aunque Dios no le prometió a Moisés un camino que no tuviera problemas, le prometió algo mejor. ¿Qué le dijo? Mi presencia. Ay, Dios mío, esto está poderoso. Le dijo, mi presencia, esa es la que va a ir contigo. Escúchame, porque quizás Moisés tenía una tarea, y una tarea fuerte, una tarea que superaba quizás su fuerza. ¿Cuál era? Llevar a este pueblo a una ciudad que ellos no conocían. Moisés tenía esa asignación, pero no tendría que enfrentar esa asignación solo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era su seguridad. La presencia de Dios iba a ir con Moisés. Así también nosotros, amados, vivimos días donde quizás nosotros no sabemos cómo seguir hacia adelante, pero Dios todavía, ay Dios mío, mira, Dios todavía acompaña a los que dependen de Él. Y como Moisés dependía del Señor, Dios lo estaba acompañando. Te pregunto en esta noche, ¿estás dependiendo del Señor? Porque si tú eres dependiente del Señor, tú puedes decir, el Señor me ha dicho, mi presencia irá contigo. Dios mío, yo siento la gloria del soberano en esta noche. Mira, en Isaías capítulo 41, verso 10, hay un verso bien poderoso que muchos se saben de memoria, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escúchame, Dios no dice que nunca sentirás temor. Él te está recordando, escúchame bien, que Él está contigo. Habrá alguien que pueda decirle en esta noche, Dios está conmigo, Él te va a sustentar. Escúchame, la fuerza del creyente no está en aparentar que puede con todo o en hacerse el súper fuerte o el que yo lo puedo todo. La fuerza del creyente está en saber quién camina a su lado. Con razón el salmista decía, como está a mi diestra, yo no seré conmovido. Escúchame bien, a Jehová he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si tú tienes a Dios delante de ti, lo has puesto en el primer lugar, como dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Entonces tú tienes que saber que cuando tú lo buscas a Él primero, tú no estás caminando solo, que la escasez no te va a derrotar, que el peligro no te va a derrotar, que se podrá levantar el mismo enemigo contra ti y eso no te va a derrotar. Escúchame bien, hay un salmo en el capítulo 16, verso 11 que dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios mío, pero qué poderoso. ¿Dónde está la plenitud del gozo? En la presencia del Señor. Por eso este tema, más de su presencia. Dios mío, siento la gloria del soberano en esta noche. ¿Habrá alguien en esta noche que pueda decir, yo quiero más de la presencia del Señor? Aleluya. Mira, lo que el mundo quizás te ofrece, lo que el mundo te ofrece que te entretiene y te entretiene por un momento. Escúchame, la presencia de Dios no es por un momento. La presencia de Dios llena tu corazón. Quizás el mundo te divierte un rato, pero en la presencia de Dios, como dice el verso, hay plenitud de gozo que te vas a gozar enteramente. Escúchame, por eso es que cuando Dios
está en el centro de una persona, en el centro de nuestras vidas. Escúchame, cuando Dios te está guardando, aún en tus días difíciles, hay una fuente de gozo que nadie puede apagar y nadie puede entender. A veces vas a estar en problemas, pero tú sientes un gozo increíble. ¿Por qué? Porque estás lleno de la presencia de Dios. Quiero decirte algo de parte del Señor. Si Dios va contigo, tú no estás caminando solo. Antes de que tú tomes una decisión, corre detrás. Escúchame, antes de tú tomar una decisión, corre detrás del Señor. Corre detrás de Dios. Antes de tú abrir puertas por tu cuenta, busca el rostro del Señor. Aleluya. Dile, Señor, yo no quiero simplemente avanzar solo. Quiero avanzar contigo. Si tu presencia no va conmigo, no voy a ninguna parte. Gloria al nombre del Señor. Mira, y más sigue diciendo el sermón, en ese mismo versículo, sigue diciendo el Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Escúcheme, te daré descanso. Eso es una de las promesas que el Señor le está prometiendo. Él te va a dar descanso. Es que si la presencia del Señor va contigo, te va a dar descanso. Mira, Él no le dijo a Moisés que todos sus enemigos van a desaparecer ahí instantáneamente o que se los va a quitar. Escúchame, Él le dijo: yo te voy a dar descanso. Y ese descanso era la seguridad de saber que Dios seguía teniendo el control, que aunque hubieran problemas, Dios estaba en control, que aunque hubiera quizás escasez, Dios estaba ahí. Y no era el mismo Dios que les enviaba el maná del cielo cuando ellos no tenían comida. No era el mismo Dios que hizo que una piedra, amén, los persiguiera para que brotara agua para darles a ellos de beber. Ellos podían estar en la situación que quisieran, pero Dios tenía el control. Por eso te digo a ti, hombre, mujer, varón, hembra, que me escucha en este momento: si tú tienes a Dios de tu lado, si tú caminas bajo la voluntad del Señor, si tú pones a Dios primero y tú le sirves al Señor, no importa el panorama que tú te estés encontrando, Dios está en control. Mira, hay personas que duermen 8 horas y se despiertan como quiera cansados. ¿Por qué? Porque el peso no está en el cansancio humano, el peso está en el alma. Quizás las personas que no tienen al Señor, no tienen a Cristo, se levantan todavía al otro día agotados porque hay un vacío dentro de ellos. Pero cuando nosotros entramos en la presencia, Dios mío, mira, estoy hablando mucho de la presencia porque ese es el tema, más de su presencia. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, nosotros podemos entregar lo que nosotros solo no podemos cargar. Porque hay muchas cosas que nosotros solo no las podemos cargar. Pero con la presencia de Dios, escúchame, Salmo 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que la tribulación puede tocar la puerta, pero no tiene que gobernar tu corazón. La tribulación quizás puede hacerte frente, pero no te podrá hacer daño. ¿Por qué? Porque tenemos un refugio. Escúchame, eso lo dice la Biblia. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que Dios sigue siendo aquel que te guarda. Dios sigue siendo aquel, escúchame, que te respalda. Dios sigue siendo aquel que te protege. Dios sigue siendo aquel que te da la fuerza. Dios sigue siendo aquel que está contigo. Alguien tiene que creer esto en esta noche. Escúchame bien, porque esta palabra quizá es para alguien. Dios va contigo. Tú no estás caminando solo. No camines cabizbajo. Escúchame bien. El Señor está ahí. El Señor está contigo. Escúchame bien. Nosotros tenemos quien nos cuide. Dios sigue siendo aquella fortaleza cuando nuestras fuerzas se terminan. Él nunca te va a abandonar. Él nunca abandona a aquel que está corriendo hacia su presencia. Él nunca va a desamparar a aquel que le gusta vivir bajo el abrigo del Altísimo. Escúchame bien. Mateo capítulo 11, verso 28 dice la Biblia: venid a mí, escucha,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Eso es lo que dice la Biblia. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Jesús no dijo busquen quizá otra distracción. Él dijo vengan a mí. Y es que el descanso verdadero tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Por eso cuando alguien llega cansado a los pies de Cristo, automáticamente va a encontrar algo. ¿Y qué va a encontrar, Alex? Va a encontrar gracia para seguir continuando, para seguir caminando, para seguir yendo hacia adelante. Porque Cristo lo dijo, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar, es que Él te va a hacer descansar. Escúchame bien, no cargues solo lo que Cristo te está pidiendo que le entregues. Porque hay veces que el Señor nos está exigiendo, nos está pidiendo que le entreguemos algo, un problema, una carga, una enfermedad, y lo queremos cargar solo. Pero el Señor dijo, ven a mí, estás trabajado, estás cargado, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Es por eso que tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a abrir la palabra de Dios, a leerla, tenemos que adorar, aunque estemos cansados, mira, tenemos que adorar, tenemos que poner delante del Señor todo aquello que quizás nos preocupa a nosotros, todas aquellas nuestras cargas. Mira, tú no necesitas controlar todo. Escúchame, hay alguien que quiere tomar tus cargas. Tú no necesitas cargar el bulto siempre solo encima. Alguien ya te dijo, yo me quiero llevar esas cargas, yo te quiero hacer descansar. Necesitas confiar más en el Señor. Y para confiar más en el Señor, tienes que buscar más de su presencia. Tenemos que buscar más de su presencia. Yo siento al soberano en esta noche. Escúchame, voy a seguir con ese texto ya para cerrar. Dice la Biblia, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, escúchame, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo. Escúchame bien, porque esto es poderoso. Si tu presencia no ha de ir conmigo. Escúchame, Moisés estaba entendiendo algo bien poderoso. ¿Qué era eso? Una promesa. Sin la presencia de Dios no era suficiente, porque el Señor ya les había prometido la tierra nueva, Canaán, tierra donde fluía leche y miel, tierra donde habían uvas gigantes, donde había bendición. Pero el Señor le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, en otras palabras, no quiero la bendición sin el Dios de la bendición. Moisés prefirió quedarse antes que avanzar sin Dios. Moisés quería asegurarse, está bien, Señor, vamos a ir a esa tierra, pero si tu presencia no ha de ir conmigo. Y aquí está la pregunta para nosotros en el día de hoy. ¿Queremos solamente lo que Dios puede darnos o realmente queremos al Señor? ¿Queremos quizá la bendición o queremos al Dios que bendice? Porque la bendición puede ocupar el lugar, escúchame, la bendición puede ocupar el lugar de aquel que bendice. Eso pasa muchas veces, pero nosotros debemos querer más que la bendición al Dios que da la bendición. Escúchame, porque si tengo al Dios que da la bendición, escúchame bien, entonces a mí no me va a faltar absolutamente nada. Dios conoce lo que necesitamos. Dios conoce de lo que tú estás falto. ¿Por qué te afanas si tengo al Dios de la bendición, al Dios al dueño del oro y la plata, al que creó los cielos y la tierra, los mares y todo lo que existe aquí? Entonces, ¿qué me va a faltar? No dejes que la bendición ocupe el lugar del Dios que bendice. Mira, Mateo 1:23 dice, he aquí, escúchame bien, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su hijo Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora bien, tú podrás decir, Alex, ¿y a qué tú vas con esto? Te voy a decir
que tu mayor bendición en este versículo apareció. ¿Quién es ese? Cristo. Escúchame, el clamor por la presencia encuentra su respuesta en Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mío, su presencia con nosotros. El mismo Dios caminando con nosotros, el verbo que se hizo carne, como lo dijo Juan capítulo número 1, en el verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y aquel verbo era Dios. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Escúchame, Emmanuel, Dios con nosotros. Escúchame, Jesús vino. Él cargó nuestros pecados en la cruz, resucitó. ¿Para qué? Para reconciliarnos a nosotros con el Padre. La presencia que nosotros necesitamos no es una simple emoción, necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, más de su presencia, más del Señor, más del Padre, más del Espíritu Santo, pero necesito también al Hijo para llegar al Padre. Es que el Señor lo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escúchame, nosotros no podemos hablar de acercarnos a Dios dejando a Jesús afuera. Nosotros no podemos hablar de llenarnos del Espíritu Santo sin dejar a Jesús afuera. Necesitamos a Jesús en nuestros corazones. Escúchame. El Padre lo envió. El Espíritu Santo nos convenció. Pero por la sangre de Cristo obtuvimos esa salvación. Escúchame, Él es el camino. En Cristo hay perdón. En Cristo hay salvación para aquel que quizás se siente culpable de algo. En Cristo hay perdón de pecado, hay una nueva vida. Por eso es que Pablo dijo, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Escúchame bien. En Cristo nosotros encontramos un regreso para el que está apartado y una vida nueva para el que está perdido. Si alguien está perdido, Cristo es la solución. Si alguien se apartó, Cristo es la solución. No quiero solamente sus bendiciones, quiero a Cristo. Escúchame, no quiero solamente lo que Él me puede dar, lo quiero a Él. Escúchame bien, si tú te alejaste, tienes que regresar. Si nunca le entregaste tu vida a Cristo, ven a Jesús. Y si tú eres de los que está firme, si tú eres de los que ya tienes al Señor en tu corazón, no pierdas el hambre por Él. No pierdas ese primer amor. Escúchame, que nuestra oración vuelva a ser sencilla como esta. Señor, donde tú vayas, yo quiero ir. Donde tú no vayas, yo tampoco quiero ir. Así que, amados, para concluir en esta noche, noche de bendición, noche en la cual sé que el mensaje puede servir para muchos de nosotros. Lo que yo te estoy predicando nos lleva a una verdad increíble. Y es que nosotros no necesitamos solo más cosas. Necesitamos más de Dios. Las cosas materiales sí son importantes. Pero cuando tú tienes a Dios, cuando le sirves a Dios, cuando tú estás conectado con Él, créeme, todo lo que tú necesitas en la tierra, Él te lo va a dar. Moisés no quiso avanzar sin su presencia. Nosotros tampoco debemos querer avanzar sin su presencia, porque esa presencia nos conduce a Jesús. Jesucristo fue el que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Así que si tú estás lejos, vuelve a Cristo. Si estás caído, levántate en Cristo. Hoy dile de corazón al Señor, Jesús, perdona toda mi vida y guíame. Dile, Señor, contigo quiero estar para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Si tú necesitas al Señor en tu corazón, ahí donde tú estás, tú puedes decirle en esta hora, repite conmigo esta oración si estás viendo el video y necesitas reconciliarte con el Señor. Señor Jesús, estoy delante de ti
y reconozco que soy un pecador o que soy pecadora. Reconozco que te necesito. Hoy abro la puerta de mi corazón para que tú entres en mi vida. Limpia todos mis pecados. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Desde hoy te serviré y viviré para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Si tú has hecho esa oración, yo te quiero decir algo. Aquí no termina todo, aquí simplemente empieza un nuevo camino en donde tú aceptaste al Señor. Tienes que congregarte, buscarte una iglesia que sea de sana doctrina, escúchame bien, y perseverar. Seguir con esa hambre por el Señor. Escucha lo que dice la Biblia en Juan capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra, tal cual como tú me la entregaste, Dios mío. Te pido, Señor, que sea tu palabra, Dios mío, Señor, dando el fruto, Dios mío, Señor, en las personas, Padre amado. Que todo aquel, Dios mío, Señor, que ha escuchado este mensaje pueda decir: yo quiero más de su presencia. Señor, que pueda querer anhelar más de ti, Dios mío, todos los días de su vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada uno, Señor, a seguir hacia adelante y querer más de ti, Padre amado. Te lo pido. Que si hay un alma, Dios mío, Señor, ahí en cadenas, rompe las cadenas, Padre amado. Si hay alguien que esté enfermo, yo te pido, Señor, pon tu mano poderosa, sánale, Dios mío, pero que a través de eso pueda venir, Dios mío, a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, que Dios te bendiga poderosamente y nos vemos en la próxima.